Un cordial saludo, soy Camilo Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que se dedica a ofrecer y prestar servicios de formación jurídica sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Es decir, que explicamos cuáles son los fundamentos para que los derechos y deberes existan y apliquen frente a la inteligencia artificial y propiamente explicamos cuáles son los fundamentos, los requisitos, cuáles son las condiciones para que se cumpla con el derecho, para que exista el cumplimiento del derecho, para cumplir con el derecho, es decir, para aplicar los derechos y deberes, para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial. Y en esta ocasión les explicaré en qué consiste el principio jurídico, el principio general del derecho de la diligencia jurídica. ¿En qué consiste la diligencia? ¿En qué consiste la diligencia jurídica? La diligencia frente a la inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial existe de una forma buena o mala según el ser humano vinculado con ella, sea bueno o malo, actúe bien o mal. Y por eso la diligencia jurídica, o propiamente la diligencia, es la forma de cumplir con el derecho. Es la forma en la cual el ser humano cumple con el derecho, porque el ser humano es quien debe cumplir con el derecho, porque es quien tiene derechos y deberes, y es, por ende, quien debe aplicar lo definido en el derecho, el todo de lo definido en el todo del derecho. Por eso el cumplimiento del derecho es la aplicación de lo definido en él, la aplicación de lo definido en el todo del derecho, la aplicación del todo de lo definido en el todo del derecho. Es la forma en la cual se aplican los derechos y deberes y propiamente es la aplicación de los derechos y deberes. Consiste en la aplicación de los derechos y deberes, significa aplicar los derechos y deberes. Cuando alguien está ejerciendo los derechos y deberes, con base en la forma en la cual le apliquen esos derechos y deberes, con base en la forma en la cual propiamente le apliquen los derechos y deberes, está siendo diligente porque está cumpliendo con el derecho, porque está aplicando el todo de lo definido en el todo del derecho, es decir, está gozando los derechos y cumpliendo los deberes. Y por eso, frente a la inteligencia artificial, se trata de que cada quien sea diligente jurídicamente, es decir, de que cada quien sea diligente, es decir, de que cada quien exista bien, de una forma válida, es decir, cumpliendo con el derecho de una forma en la cual cumpla con el derecho, se cumpla con el derecho, de una forma en la cual existe el cumplimiento del derecho, de una forma en la cual existe alguna forma del cumplimiento del derecho, una forma del cumplimiento del derecho, una forma de cumplir con el derecho, una forma de aplicar los derechos y deberes, alguna forma de ejercer los derechos y deberes, alguna forma de aplicar los derechos y deberes, alguna forma de gozar los derechos y cumplir los deberes frente a la inteligencia artificial con base en la forma en la cual a cada quien le aplique el derecho, le aplique lo definido en el derecho, a la medida y la forma en la cual cada quien exista frente a cada ambiente en el cual exista una inteligencia artificial y sea un ambiente en el cual apliquen derechos y deberes, es decir, sea una relación jurídica. Porque la relación jurídica es cualquier ambiente, cualquier tiempo y espacio, cualquier momento, cualquier contexto, cualquier forma de la existencia donde apliquen derechos y deberes, porque es una forma de la existencia relacionada con lo definido en el derecho, es decir, es una forma que está relacionada con la forma en la cual existen los derechos y deberes, es una forma relacionada con la forma de la existencia, con la forma en la cual existen los derechos y deberes, con la forma de la existencia de los derechos y deberes. Entonces, la relación jurídica es donde aplican los derechos y deberes y por eso la relación jurídica es el campo de acción del derecho, es donde aplica el derecho, es donde se debe cumplir con el derecho y la relación jurídica es creada, es formada por seres humanos. Entonces, cada ser humano existente en ella, existente en la relación jurídica, existente en una relación jurídica, existente en cada relación jurídica, existente en cualquier relación jurídica, existente en toda relación jurídica, debe cumplir con el derecho con base en la forma en la cual a cada quien le aplique lo definido en él, lo definido en el derecho. Es decir, con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes. Y por ende, si cada quien aplica el derecho, es decir, si cada quien ejerce sus derechos y deberes, ejerce los derechos y deberes con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen en la relación jurídica, a la medida de la forma en la cual exista cada quien, a la medida de la relación jurídica existe el bien en dicha relación jurídica. Es una relación jurídica buena, es una relación jurídica válida jurídicamente, porque es una relación con la cual, es una relación en la cual, en relación con la cual existe el cumplimiento del derecho, el ser humano cumple con el derecho y por ende es una relación en la cual se gozan los derechos y cumplen los deberes. Es un ambiente en el cual existen los ejercicios de los derechos y deberes, existe el goce de los derechos
y cumplimiento de los deberes. Existe el ejercicio de los derechos y deberes, existe el cumplimiento del derecho. Es una relación en relación con la cual se cumple con el derecho. Y por ende, cuando en una relación jurídica existe una inteligencia artificial, un objeto de esta naturaleza, un producto de inteligencia artificial, y cada ser humano existente en dicha relación jurídica cumple con el derecho, existe una inteligencia artificial buena jurídicamente porque existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con ella. Es decir, es un producto, es un objeto, es una inteligencia artificial que existe con base en el cumplimiento del derecho, con base en el ejercicio de los derechos y deberes, con base en la aplicación de los derechos y deberes, con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes. Entonces es una inteligencia artificial que existe con base en el cumplimiento del derecho, que existe gracias al cumplimiento del derecho, que existe con la aplicación de los derechos y deberes y por ende es una relación en la cual, frente a la inteligencia artificial, se pueden gozar los derechos y cumplir los deberes porque ha existido esa inteligencia artificial con base en el cumplimiento del derecho, es decir, con base en la diligencia jurídica, es decir, con base en la diligencia, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes, y por ende, cada ser humano que se relacione con ella, es decir, con dicha inteligencia artificial que existe con base en el cumplimiento del derecho, puede gozar de sus derechos y cumplir con sus deberes si cada uno de esos seres humanos que se relacionan con dicha inteligencia artificial que existe bien, gracias a que previo a ello, cada ser humano ha cumplido con el derecho y dichos seres humanos que desde este momento, donde ya existe la inteligencia artificial buena, válida jurídicamente, que cumple con el derecho, en relación con la cual se cumple con el derecho, desean cumplir con el derecho, si esos seres humanos que desde este momento, donde ya ha existido la inteligencia artificial válida jurídicamente, desean cumplir con el derecho, podrán cumplir con el derecho y propiamente cumplirán con el derecho porque es una inteligencia artificial que permite ello, porque existe de una forma basada, existe con base en el cumplimiento del derecho, existe con base en la aplicación de los derechos y deberes y por ende, si cada quien que posteriormente, es decir, que desde ese momento se relacione con ella, con dicho objeto, y desee cumplir con el derecho, podrá cumplir con el derecho porque todo está dado para que así sea. Es decir, si desde el momento en el cual un ser humano se relaciona con la inteligencia artificial que ya ha venido existiendo bien, que ha venido existiendo bien, que ha venido existiendo con base en el cumplimiento del derecho, y es un ser humano, y cada ser humano es un ser humano que desea cumplir con el derecho y propiamente logra cumplir con el derecho, existe el cumplimiento del derecho, porque la inteligencia artificial existe, ha existido y propiamente está existiendo de una forma en la cual es posible que si cada quien que desde ese momento se relacione con ella desea cumplir con el derecho, lo puede hacer porque pues finalmente todo está dado para ello y entonces existirá la inteligencia artificial como tal válida jurídicamente en dicha relación jurídica o propiamente en el todo de dicha relación jurídica, porque para que esto quede claro, en el primer momento existió bien, de una forma válida jurídicamente, porque existió con base en el cumplimiento del derecho por parte de cada uno de los seres humanos que han participado en su forma de la existencia. Pero si una vez ya existe como tal la inteligencia artificial, uno o unos seres humanos posterior a ello, después de ese momento, a partir de ello, a partir de ese momento, se relacionan con ella, con dicho producto, con ella, con la inteligencia artificial, y son seres humanos, se trata de seres humanos diligentes jurídicamente, existirá a su vez el cumplimiento del derecho en relación con cada relacionamiento jurídico de cada ser humano con dicho producto, con dicho objeto, con dicha inteligencia artificial, porque es una inteligencia artificial que permite que cada quien que se relacione con ella pueda cumplir con el derecho porque están las puertas abiertas, está todo dado, todo configurado, todo existente de una forma tal, de tal forma que es posible ello. Y entonces, ahí entonces, es como tal, ahí es donde como tal, ahí entonces existirá, ahí existe la inteligencia artificial válida jurídicamente porque se ha formado bien y en general se ha desarrollado y propiamente ha existido bien, gracias a que cada ser humano existente en ella, en sus etapas de creación y de interacción, han cumplido con el derecho, es decir, han sido diligentes jurídicamente. Entonces, para que esto quede claro, si la inteligencia artificial no existe bien, no existe con base en el cumplimiento del derecho, es imposible que un ser humano que posterior a que ella exista, a que este objeto exista, pueda cumplir con el derecho porque finalmente es una inteligencia artificial inválida jurídicamente que precisamente no permitirá que exista el goce de los derechos, no, o sea, no permitirá propiamente que pueda existir el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a ella en relación con ella y propiamente es una inteligencia artificial
que no permite que exista el cumplimiento del derecho, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a ella, y cuando sí es una inteligencia artificial que existe con base en el cumplimiento del derecho, es una inteligencia artificial que permite que cada ser humano que se relacione con ella, una vez ya existe como tal el producto de inteligencia artificial, pueda cumplir con el derecho si cada ser humano que se relaciona con ella actúa de una forma diligente, porque todo está dado para que como tal se facilite y propiamente se permita y en definitiva se logre se logre que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, esa es la forma en la cual existe la diligencia jurídica en relación con la inteligencia artificial, porque existe el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación del todo, de lo definido en el todo del derecho, es decir, porque existe la aplicación de los derechos y deberes, el ejercicio de los derechos y deberes, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en el todo de la forma de la existencia de la relación jurídica donde este producto existe, donde ella existe, donde existe la inteligencia artificial. Es decir, que en el inicio, desarrollo y fin de la inteligencia artificial existe el cumplimiento del derecho en relación con ella, gracias a que cada ser humano existente en dicha relación jurídica cumple con el derecho a la medida de la forma en la cual a cada quien le aplique, le vaya aplicando y propiamente le aplique lo definido en el derecho en cada momento de la relación jurídica donde cada quien existe, o propiamente en relación con la forma en la cual a cada quien le aplique el derecho, a la medida de la forma en la cual cada quien exista en dicha relación jurídica. Y por eso solo es posible que exista la relación jurídica válida jurídicamente cuando cada ser humano en ella cumple con el derecho, es decir, aplica los derechos y deberes, es decir, goza los derechos y cumple los deberes, y por ende solo es posible la inteligencia artificial válida jurídicamente cuando existe en una relación válida jurídicamente, es decir, cuando es una parte de la relación jurídica que existe de una forma válida jurídicamente, porque solo es posible que exista validez jurídica cuando todo lo relacionado con la forma en la cual debe existir la validez jurídica exista de una forma válida jurídicamente, es decir, de una forma armónica con el derecho, es decir, de una forma en la cual exista, o sea, de una forma en la cual pueda existir y propiamente exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, la inteligencia artificial válida jurídicamente es la que existe dentro de la relación jurídica válida jurídicamente y por ende en definitiva, o sea, por ende propiamente lo que se debe hacer, por ende lo que debe existir es la relación jurídica válida jurídicamente y ello implica que cuando dentro de ella existe una inteligencia artificial, dicha inteligencia artificial es válida jurídicamente, es decir, es a la vez válida jurídicamente porque es una parte de la relación jurídica y es una relación jurídica válida jurídicamente y la relación jurídica válida jurídicamente solo existe cuando cada una de sus partes y su todo, creado por el resultado de la unión de sus partes, existen de una forma válida jurídicamente, es decir, existen con base en el cumplimiento del derecho, es decir, existen de una forma armónica con lo definido en el derecho, es decir, de una forma que coincide con la forma en la cual el derecho, el todo de lo definido en todo el derecho le aplica a ello, es decir, cuando es una relación jurídica que existe con base en la diligencia jurídica, es decir, con base en el cumplimiento del derecho, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes por parte de cada ser humano existente en relación con la forma en la cual existe la relación jurídica. Y por eso es determinante conocer los principios generales del derecho, porque son la forma en la cual se indican las características, las condiciones, los requisitos de la forma en la cual existe la diligencia jurídica, es decir, es la forma que indica cómo existe la diligencia jurídica. El todo de lo definido en los principios del derecho es lo que indica cómo existe la diligencia jurídica. La diligencia es lo que indica cómo se es diligente jurídicamente, es lo que indica cómo se cumple con el derecho, es lo que indica cómo existen los derechos y deberes, es lo que indica cómo se aplican los derechos y deberes, es lo que indica cómo se cumple con el derecho. Y por eso en Juridia enseñamos los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial para que se conozca cómo se cumple con el derecho, es decir, cómo existe la validez jurídica, es decir, cómo existe la diligencia jurídica en relación con la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de formación jurídica sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Hacemos servicios educativos para individuos, para seres humanos individuales que pueden ser abogados y o no abogados, para personas naturales, personas jurídicas, como organizaciones, digamos que frente a los productos abiertos, pues estarán representadas por seres humanos, pero no como tal como personas jurídicas. Entonces, ofrecemos, para que esto quede claro, servicios para individuos
y a la vez ofrecemos servicios educativos sobre este tema para organizaciones. Ofrecemos formación, capacitación jurídica in-house para capacitar al equipo de trabajo de la respectiva organización que nos contrate y puede ser una organización del sector público o privado ubicada en cualquier parte del mundo, así como también los individuos, es decir, las personas que individualmente deseen formarse con nosotros, podrán también estar ubicadas en cualquier lugar del mundo, porque como se dan cuenta, los principios generales del derecho son universales, son algo universal, son algo mundial, global, porque los derechos y deberes son mundiales, universales, globales, es decir, no se repiten o no se relativizan según cada territorio. Los derechos y deberes solo son unos. O sea, solo existe, por ejemplo, el derecho de libertad, el derecho de igualdad, el debido proceso, el tratamiento válido de datos personales de una forma. Otra cosa es que aplique a la medida de cada relación jurídica. Entonces, hacemos formación jurídica para individuos y organizaciones a nivel mundial. Y a la vez los invito a nuestro sitio web para que conozcan nuestro blog y conozcan nuestros contenidos sobre los principios jurídicos, los principios del derecho, los principios generales del derecho sobre el criterio jurídico, el deber ser jurídico, en relación con la inteligencia artificial, es decir, para que conozcan nuestros contenidos mediante los cuales desciframos el derecho, hacemos desciframiento jurídico, aclaramos el derecho, aclaramos cómo se cumple con el derecho, aclaramos qué es lo definido en el derecho, qué es el todo de lo definido en el derecho, es decir, aclaramos cómo existen los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Como se dan cuenta, nuestra labor consiste en aclarar el derecho en general y en relación con la inteligencia artificial. Organizamos el derecho y por ende la gente entiende, aprende qué es el derecho, en qué consiste el derecho, cómo existen los derechos y deberes, es decir, qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican, y en general, y conocen a la vez cómo ellos se cumplen, cómo ello se aplica en relación con la inteligencia artificial a la medida de las particularidades de la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención, que estén muy bien en Fraternal Salud.